medios mafiosos y el gobierno escondedor. Siempre la mentira, como una especie de sidecar acompañando cualquier manifestación del gobierno. Duro de digerir, difícil de sobrellevar, estremece. Es decir, todo es un dislate, una verdadera mentira. La verdad sana y la verdad cura. Lo que el pueblo argentino ha padecido Es absolutamente increíble. ya nada entonces le será suficiente. El fracaso del gobierno, el bochornoso fracaso del gobierno. No se puede entender. Hace tiempo que nos tienen entretenidos con otros temas, para que no hablemos de los despidos, de los salarios, de los jubilados, de lo que pasa con los pensionados no contributivos, en fin, con los verdaderos temas económicos del país, con la brutalidad de la deuda, con la imposibilidad de pagarla y, por supuesto, de asumir los compromisos que derivan de los intereses de la deuda. Todos son los verdaderos problemas que hay en la República Argentina. Pero mientras tanto nos tienen mirando la fotocopia de los cuadernos, la investigación de Bonadío, la de Stornelli, un secretario de seguridad en boca de Mauricio Macri, casualmente presidente de la República en estos momentos. Se animan a hacerlo. Después aparece Irursun, para que podamos conversar también de las prisiones políticas que se determinaron a través de lo que llaman pomposamente y vergonzosamente la doctrina Irursun. Y luego aparecen hoy los Bruglia y los Bertuzzi, integrantes de la Cámara. Dos hombres que no tendrían que estar así, pero no tendrían que estar en ese lugar. Dos hombres obedientes, naturalmente, al establishment. Bertuzzi, para que ustedes tengan una idea, es el que presidió el pelotón de fusilamiento contra Vudú, el que dictaminó, además de la culpabilidad tan discutible, que Vudú tenía que ir preso desde ese lugar del juicio oral, directamente a la cárcel. ¿Saben quién es Bertuzzi? Bertuzzi juzgó y condenó a Menem por los sobresueldos. Estaban los antecedentes de AMIA, de las armas, pero Menem no fue preso. Y tampoco fue preso Cavallo. Fue preso Vudú, por indicación, naturalmente, de los medios y del gobierno. Y las fiestas van a ser un motivo de tristeza, de postergación de sueños para mucha gente. ¿Saben a cuánto va a estar el pan dulce? Allí dice pan dulce para pocos. Es una manera de decir que va a haber que hacer un enorme sacrificio para poner el pan dulce en la mesa. Hoy Gastón Mora, que es un hombre muy importante entre los panaderos del conurbano, nos dijo esto. Una Navidad como creo que no se vive hace muchos años, una Navidad realmente preocupante, angustiante. El sueldo no le alcanza a la gente y lamentablemente estamos atravesando nuestro sector por una de la última década, una de las peores crisis. ¿Cuánto va a costar el pan dulce? Tenemos un estimativo de entre 500, 600, 350 según la cantidad de fruta seca, porque tenemos hoy un kilo de nueces está valiendo 350 pesos, tenés la almendra, tenés el cayú, va a 650, 700 pesos, pesos más, pesos menos. 500 pesos, el promedio, un pan dulce para esta Navidad. Pan dulce modesto, tampoco la gran cosa, seguramente otros podrán pagarse un pan dulce de 800 pesos, pero esos no tienen problema. Si se lo cobran 5.000, hasta están contentos porque saben que pueden comer algo que es solamente para ellos, que no es para los demás. Este es un criterio que lamentablemente mucha gente insolidaria tiene. Pero pensemos en la clase media, la gente tironeada para abajo, conurbano de Buenos Aires, conurbano de Rosario, de Córdoba. El pan dulce, dice un representante de los panaderos muy importante, Gastón Mora, puede costar 500 pesos y se promedio entre 350, 400, 600, 700 pesos que él ha mencionado. Todos los trabajadores periodistas, compañeros y amigos estatales que tanto están padeciendo por esta situación proyectada por un hombre que nos enerva todavía más en la medida en que alguna vez lo pensamos una persona de bien. Y le vamos a negar esa posibilidad, porque quien ha hecho tanto daño a periodistas conocidos, a los no tan conocidos, quien tiene relación con la pérdida del trabajo de cientos de personas, hay 3.500 periodistas menos trabajando en la República Argentina, quien ha mentido sobre esos profesionales, quien los ha hostigado, y quien está como servil, flexible, acomodaticio, la palabra que ustedes elijan, al servicio del establishment, no se comporta como una buena persona de ninguna manera. Por eso es que le digo canalla. Estoy hablando de Lombardi. Ayer fue tremendo las imágenes que se pudieron ver de la policía
amedrentando, persiguiendo, hostigando y golpeando a los trabajadores de Radio Nacional que están pidiendo por una paritaria que lleva meses y meses congelada en el mismo lugar del último acuerdo que habían realizado hace ya tanto tiempo que ni nos acordamos. No se puede vivir así. Lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y la presunta asociación ilícita de la que estaría participando y de la que sería jefa de enemigos jurados del anterior gobierno. Pero antes voy a tomar el tema del correo, por 2 o 3 motivos. Uno de ellos es porque Policita y Lijo están llamando a Aguad a declarar. Para mí, vamos a ver qué dirá el tiempo, es una manera de decir, vean que nosotros también vamos contra el gobierno, no es solo contra los que antes mandaban. No creo que sea así, porque además Aguad no es el responsable fundamental, lo es Macri. ¿Se acuerdan todo lo que se mintió? De Aguad y de otros funcionarios partían todo tipo de falsedades con relación a qué es lo que estaba sucediendo con el correo. Detrás estaba Macri. Decían, Macri no sabe nada. Sí, Macri sabía. Y al final lo tuvo que reconocer hasta el propio Aguad, que ahora es llamado a declarar por Policita, otro de los hombres que se arrastra al servicio del establishment y que por supuesto no merece ninguna credibilidad. Esta es una maniobra para distraernos, para que alguno piense, no te creas, no solamente van contra el gobierno anterior, también contra el de ahora. A Macri le mandaron hace pocas semanas un comunicado, 19 premios Nobel del mundo, diciéndole por favor no haga con la ciencia, no cometa con la ciencia el crimen que está llevando adelante. Otra mentira tenía que ver con las pymes. Macri le daba para adelante con todo. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Es increíble el personaje. Vayamos a lo que ahora es la realidad. El gobierno quiere abrir 300.000 pymes y desde que asumió Macri cerraron casi 10.000. ¿Quién le podía creer? Esta es la realidad de las pymes. Como hablamos todos los días, podemos avanzar con la próxima mentira, que tiene que ver con cuidar el valor del peso argentino. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. ¿No es increíble el personaje a lo que se animaba? Bueno, el dólar cuesta 4 veces más, es decir, la moneda con la cual él iba a construir la felicidad de la Argentina vale 4 veces menos. El peso nunca se había depreciado al extremo que ocurre ahora. Una quinta mentira. El diálogo y la justicia. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera. Dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. Ahora mire esta foto. La foto es de Carzoglio, el juez que no mandó preso a Moyano, pese a la exigencia de Macri, que ya vamos a conocer. Quédese con este rostro y con esa mentira que acabamos de escuchar. Ahora, Macri, vamos a mentir sobre docentes. ¿Le parece? Algo maravilloso son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente. Pagarles bien a los docentes. Cuando él reconoció que iba a haber una inflación del 30%, porque no tenía la menor idea de lo que decía, va a ser del 45%, cuando reconocía un 30%, María Eugenia Vidal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estaba ofreciendo un 15%. Estafaron a los docentes durante todo este tiempo, estafaron a la educación. Pero no es necesario avanzar, porque las mentiras son tan claras y tan evidentes que simplemente exponiéndolas como una manera de ir por nuestra memoria, como si fuéramos con una linterna por un túnel, iluminando poco a poco y descubriendo todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que hemos padecido durante 3 años por esta estafa cívica que se ha padecido. Porque el rey de los mentirosos, el más grande mentiroso de la historia política, yo no sé si usted tiene algún otro, francamente, si puede
dibujar en su cabeza algún nombre, hágalo y pase el dato, porque yo no conozco nada igual a lo que este hombre ha hecho. Es muy gracioso la mentira de no ajustar. Véale la cara mientras hablaba de no ajustar. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Ajuste nunca, nunca. Para no ser quien les habla, vamos a utilizar a Duhovne con su cara de Duhovne, hablando del ajuste. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente. O sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. El personaje también es insólito. No iba a ajustar, le decía a la gente, a millones de telespectadores en ese debate, que era una trampa que después vamos a analizar como tal. Una verdadera trampa en la que cayó el gobierno anterior, preparada por los medios de comunicación y por todo lo que llamamos el poder real. Pero sigamos con la mentira. ¿A cuál le damos la derecha ahora? La justicia tiene que ser independiente. Justicia independiente, que termine con la impunidad. Impunidad. Lo primero que hizo este personaje insólito, increíble, fue designar a dedo a 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos, que rápidamente, por el empuje del poder real, que lo ha instalado allí, se convirtió en presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mire, ese será dañino para la idea de justicia este hombre, que ha conseguido mejorarlo a Lorenzetti. Lorenzetti, con todo lo que es, un pobre rehén del poder real, ha mejorado en la calificación que se tiene de él. Porque este personaje es mucho peor, y no solamente porque aceptó ser un juez de la Corte nombrado a dedo por un presidente de la República que decía que nunca iba a haber relación entre los poderes. ¿Qué más decía Macri? ¿Qué más mentía Macri hace hoy 3 años? No vamos a abrir la economía. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor Mauricio. y desarrollar el crecimiento. Bueno, ya sabe lo que pasó con la economía. Pregúntele a un textil, por ejemplo, que está usando la actividad del 30% de las máquinas que tenía disponibles. Utilizaban el 75, el 80, llegaron cerca del 90. No hace mucho, 3, 4, 5 años. Ahora están en el 30% de la capacidad. Ponga esto en su cabeza. De 100 máquinas, 30 son las que están trabajando en la actividad textil. Y todas están resentidas, algunas al 50%, otras trabajan el 60%. ¿Se acuerda de la promesa del Plan Belgrano? ¿Usted escuchó algo más del Plan Belgrano que solamente sirvió para darle un puesto a Cano, aquel tremendo mentiroso que hablaba del fraude en su provincia en las elecciones? ¿Se acuerda de esta infamia? Compromiso histórico que tiene la Argentina y que yo lo he asumido personalmente, que es un plan de reparación histórico para el norte argentino, se llama Plan Belgrano. Y cuando hablaba del primer empleo, qué cosa tan graciosa. Vamos a ver el primer empleo, pero a lo grande en la República Argentina. El primer empleo que se le ocurrió ofrecer fue 5.000 puestos de trabajo a cualquier precio, a lo que diera lugar, en la empresa McDonald's. Ya de jovencitos, convertirlos en serviles del sistema, que fueran allí a trabajar por cualquier dinero, a ese tipo de tarea. Ese era el trabajo calificado, el punto de partida para lo que él llamaba el trabajo calificado. La más dolorosa de las mentiras duele doblemente porque uno sabía que es mentira. El capitalismo no tiene pobreza cero. En Estados Unidos viven en la mayor pobreza más de 40 millones de personas. Toda la población de la Argentina cabe en los Estados Unidos viviendo en la pobreza y en la indigencia. Pero Macri se permitía decir pobreza cero. Y esa promesa era refrendada por los medios de comunicación que jugaban a creerle, vamos arriba con la pobreza cero. Pero vale la pena escucharlo.
un plan primer empleo para que en los 5 primeros años de trabajo nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Esto era lo que prometía. De todas maneras, nunca se le debió llevar el apunte. Esta no es una mentira, esta es una estupidez. Algo impresentable, irrealizable, inaudito, inadmisible. No se puede explicar a la gente que tiene experiencia de vivir en el capitalismo, como todos nosotros desde que hemos nacido, que van a llegar a la pobreza cero. No existe la pobreza cero en el capitalismo. En todo caso, existe un capitalismo a mitad de camino entre aquello que era el comunismo y el capitalismo a ultranza de los Estados Unidos, con el estado de bienestar que dentro del capitalismo se dieron muchísimas naciones europeas. Es decir, ponerle un dique, una contención al capitalismo. Lo que ha ocurrido en América Latina durante buena parte de este siglo, hasta que aparecieron los gobiernos neoliberales de los Temer, de los Macri y de los etcétera. Tenemos al señor Bornorino, que es presidente de los expendedores, y está diciendo que 800 estaciones de servicio están en una situación dramática y que pueden cerrar. Por las 14 subas que tuvimos en lo que va del año, las ventas han caído un 8%. En la situación complicada hay 800 estaciones de servicio que están complicadas. En Holanda dicen algunas palabras también, escriben, respecto a lo que es esta convocatoria del G20. Y nos recuerdan algo que da un enorme dolor. La Argentina atraviesa una enorme crisis económica y el G20 cuesta 100 millones de euros. Como diría Macri, ¿sabe cuántas escuelas y jardines de infantes se podría hacer con simplemente esquivar la responsabilidad de darles bien de comer a esta gente para que firmen un documento que será lo mismo que la nada en las próximas horas? El sentimiento en la población es que el dinero debería gastarse en otras cosas, dicen los holandeses. ¿Y cómo pueden garantizar la seguridad de los mayores líderes del mundo cuando hace unos días no pudo contener a un grupo de hinchas de fútbol? Porque banderazo hay que dar pensando en una bandera que trate de ir por los postulados más importantes de una república, como es la justicia. Nuestro banderazo es por la justicia. Después de conocer el fallo del juez Geral sobre Santiago Maldonado y su manera de morir. Hoy Página 12 acierta con su tapa cuando la titula como la segunda muerte de Santiago Maldonado. Y esto es así, el juez federal Gustavo Geral cerró la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. Él solo, sin que nadie lo notara, se hundió. Sin que nadie lo notara, sin que nadie lo viera. Esto es lo que cree saber. Yo quiero recordarles que muchas veces a un río no se entra solo, más que nada cuando se es perseguido por una jauría como la que desató la gendarmería ese día, entrando ilegalmente, quemando todo, llevándose todo por delante, a bala y fuego, en donde tenían que estar los mapuches y ellos no podían entrar. ¿Se acuerdan de Ezequiel Damonti? Como dice el juez Geral de Maldonado, en septiembre del 2002, Ezequiel Damonti murió ahogado en el riachuelo. Y todos sabemos que no fue así. Se ha endeudado el gobierno, lo único que sabe hacer todavía es pasar la gorra. Crece sin freno la deuda. Y ese señor con el dedito arriba, con su cara de Duhovne, sigue endeudando al país. El Tesoro Nacional emitió 128 millones, nada menos que el 83% del total de las emisiones de deuda, que totalizan ya 153.619 millones de dólares. Naturalmente después hay que pagar por lo menos los intereses. Este es el presupuesto. Esto es lo que determina que solamente con cómplices de la carnadura de, por no decir la caradura, de Pichetto se puede llevar a cabo. Porque el presupuesto está armado para poder solventar los intereses de la deuda, que ellos mismos contrajeron porque es lo único que le entró al país. La deuda que ellos tomaban, hasta que les dijeron, mire muchachos, no le podemos dar más porque ustedes no nos van a pagar, o van a demorar mucho en pagar, o por ahí viene otro gobierno que va a ser más duro para cobrarles que ustedes. Y mire lo que pasa entonces, las vacunas se van al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay que pagar de intereses es 4 veces y media
todo el presupuesto de vacunas de la República Argentina, 4 veces y media. Vamos a mirar lo que sucede con los supermercados, por ejemplo. Han bajado el 10% en su recaudación. Por supuesto, si la gente no tiene dinero para gastar, se compra lo del día. Ya no se está comprando para llenar el changuito y para tener en la casa todo lo necesario. Estamos en el día a día y esto lo están sirviendo los supermercados. Hablemos de lo que pasa con los shopping. 19% menos de gasto en los shopping. Bueno, por lo mismo que estábamos analizando antes de los supermercados. Es que los trabajadores, el 90% de los trabajadores ganan menos de 20.000 pesos y la canasta los deja en 25.000. Es decir, hay que tener 25.000 pesos en la casa para no ser pobres. Y la mayoría tiene un solo trabajo hoy día porque muchísimos lo han perdido y gana menos de 20.000 pesos. Esto es lo que lleva a las autoridades económicas internacionales a pensar que la Argentina en algún momento no va a poder pagar la deuda, ni hablemos, los intereses de la deuda. Y por eso el riesgo país ha superado los 800 puntos, algo que hacía muchos, pero muchos años que no se veía. Patricia Bullrich diciendo que se puede matar a quien huye, se puede matar por la espalda. Bullrich reconoció que las fuerzas de seguridad usarán armas de fuego. Pero hay uno más que me interesaría de manera especial, porque es aquel en el que Patricia Bullrich está señalando que se puede disparar contra quien huye, algo que es decir, permiso para matar por la espalda, aquello que ya padeció tristemente la Argentina cuando asesinaron a Rafael Nahuel. También a él lo mataron por la espalda. Ahí está, Bullrich dio la orden de fuego, creó un reglamento que permita disparar contra el que huye. ¿Un reglamento por encima de la ley? ¿Está por encima de la ley Bullrich? ¿Lo está Macri? Bueno, deben sentir esto en la enorme impunidad con la que se manejan hoy día en la Argentina, rompiendo normas vigentes, es decir, las leyes. La ministra de Seguridad diagramó un nuevo reglamento que permite el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad. Pero si alguien huye porque se asusta, porque escucha un estruendo, porque se asusta con el terremoto que, por ejemplo, hoy ocurría en Buenos Aires, le pueden disparar por la espalda. No es el gobierno el que está mal. El gobierno lo pasa muy bien en los negocios que ellos han realizado. Los que están atravesando una situación muy difícil son los habitantes de la Argentina, son las víctimas de todo este proceder que critican hasta desde adentro, por la corrupción Carrió, por lo que no saben Melconian y hasta el propio Pratgay, como le mostrábamos ayer. Sin embargo, el gobierno sigue buscando víctimas. Es una cosa rara, difícil de entender. ¿Cómo es que se animan, de todas formas, a seguir hurgando la posibilidad de continuar el daño que están realizando? Y en ese sentido, apuntan permanentemente a Aerolíneas Argentinas. En esa búsqueda está Malvido, un insólito presidente de Aerolíneas, un hombre sin ninguna condición especial, salvo la de saber echar gente. Por eso lo tomaron. Que va contra los gremios, dice que toda la culpa la tienen los gremios, los que están luchando desde el colectivo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, para que el gobierno no se dé el gusto de terminar con la línea de bandera nacional. Evidentemente, si eso es capaz, si eso es motivo para parar la aviación de un país, evidentemente ya no estamos hablando de salario, no estamos hablando de pilotos extranjeros. Aquí hay una cuestión de fondo, una cuestión política de los gremios que tienen una ideología respecto al gobierno y han encontrado como Aerolíneas como un buen blanco donde pelear esa batalla. Usted lo que quiere decir es que los gremios militan en fracciones políticas opositoras al gobierno. Sí, siempre lo han hecho, es decir, en particular los secretarios generales es notorio que están alineados con los sindicalistas y los políticos más importantes de los partidos opositores. Eso no es un descubrimiento. Esto es lo que dice el tal Malvido. Vale la pena recordar quién es el personaje, qué es lo que se propone, cuáles son sus ínfulas, las creencias que tiene, con lo cual piensa llevarse por delante también a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, como él cuenta, muy suelto de cuerpo, muy ufanándose de sus condiciones de echador de gentes, lo que él hizo en Venezuela. Él mismo lo cuenta, así que no es necesario emitir ninguna opinión al respecto. La semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Tomar esas decisiones y echar amigos a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí,
gente con la que habíamos empezado la empresa de cero fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro, y así como fui a parar a Venezuela. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, pues no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Tal vez soy demasiado práctico y demasiado rudo, pero funciona. A un personaje así no se lo puede combatir individualmente, porque la fuerza de cada trabajador no alcanza. De ahí es que normalmente el gobierno quiere terminar con todo lo que sea la vida sindical. El único alivio para el gobierno sigue siendo el Fondo Monetario Internacional. Traigan más plata, precisamos más dinero. 7.600 millones de dólares le da el Fondo Monetario Internacional. ¿Es un gesto de confianza? No. Es conveniencia, porque ese dinero es para asegurarse que van a pagar los intereses de la deuda. Esto es lo que el sistema financiero internacional de ninguna manera puede permitir que se quiebre. Hay que seguir pagando los intereses todo el año próximo y ver después si alguna situación favorable se da en el mundo como para que la Argentina pueda levantar cabeza. Ellos saben que esto es prácticamente imposible, pero a algo tienen que estar apostando. Porque tienen para el 2019, ya no tienen para el 2020, y mucho menos para el 2021. Entonces, ellos pensarán que van a cambiar de gobierno. ¿Y qué podrá hacer cualquier gobierno que se haga cargo de la Argentina con una deuda de cientos de miles de millones de dólares y un pago de intereses que cada día es más y más de lo que es el Producto Bruto Interno, de lo que se recauda, por otra parte, mes a mes en la Argentina? Pero bueno, tranquilos, porque Macri parecería que está muy bien. Se cansó tanto cuando el G20 tuvo que hacer discursos, muchas reuniones, y para él eso es muy cansador. Lo ha dicho en más de una ocasión. Así que se fue 20 días a descansar. Mañana se va a Villa La Angostura y vuelve el 10 de enero a ver qué país le toca afrontar. Él es capaz, eso sí, de decir que nunca se toma vacaciones, que las vacaciones en su vida son una excepción. Menos mal que nosotros de este lado sabemos la verdad.